Estamos en comunicación telefónica con Luis Roa, abogado de los y las trabajadoras en la 96.1 Radio Atilra con el mero fondo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Y preocupado, la verdad. La verdad que un poco preocupado por las elecciones, por el contexto en general. Lo llamamos para charlar con usted sobre un tema que surgió, una polémica bastante importante al respecto de ciertos derechos laborales, que hay un espacio puntual. En realidad es toda la derecha, pero justamente hoy vamos a hablar de Spert, que justamente había hecho una propuesta legislativa para limitar el derecho a huelga, si no me equivoco, y en algunos casos incluso suprimirlo en este proyecto tan polémico que presentó. Sí, bueno, ¿cómo es que se llama el espacio de Spert? La libertad avanza. Avanza libertad. Avanza libertad, pero retrocede los relojes, porque pareciera que quieren volver al esquema, entrar o incorporarse de pleno al siglo XXI con las reglas regulatorias del siglo XIX. Es decir, capaz que el 18, capaz que un poco más atrás también, En realidad es que lo que plantea Spert ahí en su propuesta tiene mucho que ver con la consolidación del Estado del siglo XIX y algunas cuestiones que hablaban de la libertad en abstracto, ¿no? ¿Quién era? Lacordaire, un religioso pero también jurista francés allá por mitad del siglo XIX, 1840 y pico, decía: la ley libera, la libertad oprime. Fíjate qué paradójico esto. Ya desde entonces discutían alrededor de la libertad. Evidentemente había una libertad que solamente era la libertad del zorro en el gallinero. No es esa la libertad que está proponiendo este esperpento de Spert y este esperpento de Milei también. Y algunas de las propuestas que hacen son definitivamente poco serias. No solamente son gorilas y reaccionarios, sino definitivamente poco serias. Bueno, lo que vos estás diciendo refiere a esta propuesta de querer regular el derecho de huelga. Lo leí ahí porque están en una pseudo propuesta y lo que quieren es ir a un esquema donde se vayan instrumentando medidas propedéuticas previas al ejercicio de una medida de acción directa, y eso ya existe, Spert. Ya existe desde hace 64 años y es la ley de conciliación obligatoria de 1958, de la época que Frondizi terminó esa historia de la mano de un plan sistemático de represión que fue el Plan Conintes. Claro. Estamos hablando de diciembre de 1958, así que atrasa Spert. Después se va al pasto diciendo, se come su propio personaje y dice que hay que prácticamente abrogar todo tipo de huelga general porque son de carácter político. Y a ver, ninguna de estas cuestiones no se le ha pasado a cualquier programa antiobrero en los últimos 70 años en Argentina, pero no solamente atrasa, sino que se va al pasto. Y te digo atrasa, reitero, porque esto ya fue inventado. Los gorilas ni siquiera son originales. No, y también son discusiones que se embarran en tonterías que creo que ya están resueltas. A saber, la idea de regular el derecho a huelga, de por sí los derechos a huelga no surgen como derechos sino como medidas de fuerza de los trabajadores para defenderse de situaciones de hecho. En ese sentido, tratar de regular eso. ¿Qué pasa si la regulación no cubre una situación que justamente, una situación de hecho que se da justamente y que requiere una medida de fuerza? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo respetás una ley que te plantea una situación de injusticia? Es muy sencillo, mirá, primero yo el principal te digo, yo no creo en el derecho de huelga, yo creo en la libertad de huelga. Yo soy peronista, yo creo en la libertad de huelga. Sí, creo que esto no es encorsetable en los términos del contrato de trabajo y de una lógica contractual, sino de una dimensión política. Yo creo en las libertades, no solamente los derechos. Esto lo planteaba Sampay ya en el 49. Lo planteaba en una visión muy tomista, pero con el tiempo el propio Sampay fue puliendo su propia mirada. Y en este sentido no hay forma de entenderlo sino como una garantía, como una sustantividad superior, que es la libertad, como un derecho político superior, no como un mero derecho contractual. Y esto fue precisamente lo que canceló como debate la Constitución de 1957 con el 14 bis,
Recordemos que el peronismo estaba proscripto, recordemos una mirada que intentó convencernos que con unos pocos derechos sociales debíamos contentarnos y tirar por la borda la función social de la propiedad, por ejemplo. Pero bueno, en ese marco se convirtió la huelga en una libertad, sino en un derecho. Pero encima, un año después, Frondizi la reglamentó. La ley de conciliación obligatoria. Vos fíjate que la ley 14786 de conciliación obligatoria dice que previo a hacer una medida de fuerza vos tenés que intentar una instancia conciliatoria. Ahora, ¿esto está prohibido? No, lo que pasa es que nadie en su sano juicio va a conciliar primero golpear y después que te tiren los perros. Por eso la ley de conciliación obligatoria con el tiempo se modificó y dijo, bueno, si los laburantes no avisan antes y quieren una conciliación antes de realizar la medida de fuerza, bueno, la conciliación obligatoria se puede dictar de oficio. Mira, hasta la propia ley ya está inventada y hasta fue reformada. Con lo cual le pido... Esper no se enteró. Esper todavía no la leyó la ley, parece. No, pero no leyó nada, es un bruto. No solamente gorila, sino que también es bruto. Pero no es bruto porque quiera ser muy de derecha, sino que es bruto porque ni siquiera tiene el ejercicio intelectual más básico que es, a ver qué es lo que han inventado otros gorilas como yo. Por ahí en la misma propuesta habla de derogar la ley 18.610, la ley de obras sociales de 1970. Esper ya fue derogada hace 47 años por la dictadura. Y ya la huelga ya está reglamentada desde 1958. Esper, despertate. Pasa que son brutos y no saben ni lo que es el derecho al trabajo. Ahora Luis, Nahuel te saluda, ¿qué tal? Nahuel, te hago una pregunta. Él dentro de este proyecto va un poco más allá incluso con los empleados estatales y aquellos que trabajan dentro de los servicios esenciales. ¿A quién les niega esto que vos definís como la libertad a huelga? Casi sí. Los condena prácticamente a la esclavitud a todos los trabajadores estatales. Mirá, la Argentina tiene ratificado convenios internacionales, tiene ratificado el convenio 154 de la negociación colectiva, tiene ratificado el convenio 87-98 sobre libertad sindical, tiene ratificado el convenio 151 que le reconoce todos estos derechos colectivos, también se los reconoce a los empleados públicos y a las empleadas públicas. Con lo cual, y los convenios de la OIT ratificados por nuestro país no tienen solamente rango legal, tienen rango supralegal, superior a la ley. Con lo cual va a tener que denunciar normativa internacional. A ver, hay un solo consenso a nivel global en torno de limitación del derecho de huelga, y son los servicios esenciales. Pero no, los servicios esenciales, no toda función estatal es una función esencial. Y no confundamos servicios públicos esenciales con servicios estatales esenciales. Bruto, es doblemente, triplemente bruto este señor. Con lo cual, son muy pocos los servicios que pueden ser considerados esenciales. Lo ha dicho la OIT, lo viene pensando la OIT desde hace muchos años. Esto que estaba refiriendo a lo que está refiriendo Esper, iba a decir Milei, bueno, pero es lo mismo. Es lo mismo, pero sin peluca. Sí, exactamente. Ya está regulado por el artículo 24 de la ley 25.877 de marzo del 2004, una ley promovida por el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, que entendió que razonablemente esta libertad podía ser limitada en algunos casos, pero cuando estén en tela de juicio, actividades que realmente sean esenciales, que no son cualquier tipo de actividades, están claramente estipuladas, que son los servicios sanitarios y hospitalarios, que son el control del tráfico aéreo, que son casos muy reducidos, muy pequeñitos, ¿entiende esto? Que no son son 3 casos solamente, así que estamos hablando de la producción y la distribución del gas, el gas y la luz, y no así el transporte. Nahuel, ahora Luis, ¿existe entre las democracias occidentales alguna legislación como esta que plantea Esper, ya que tanto ellos insisten con hay que volver al mundo, tenemos que parecernos al primer mundo?
no es del primer mundo. Esper plantea algo mucho más jodido. Esper plantea de que los sindicatos no pueden atribuirse representaciones que no deben ostentar. Por ejemplo, dice en esa misma propuesta a la cual estamos haciendo referencia que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Esta es una mirada decimonómica, bien decimonómica, donde ninguna constitución occidental reconocía a las organizaciones sindicales como tercer sector. Más aún, estamos en constitución, está refiriéndose a constituciones que ni siquiera reconocían a los partidos políticos como sujetos colectivos clave en un dispositivo democrático, ¿se entiende? Claro, está hablando de las constituciones conservadoras, esencialmente. Pero ni no, a ver, vos fíjate que los partidos políticos fueron reconocidos por la Constitución de 1994 en la Argentina. O los sindicatos recién fueron reconocidos en 1957 o antes en el 49. Pero es decir, ¿qué es lo que te querían decir? El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, que entre el pueblo y la representación política no había ningún tipo de representación intermedia. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué negaba eso? La existencia de las organizaciones sociales, lo que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo, son las organizaciones obreras. Era una forma negatoria del conflicto capital-trabajo, y era una forma negatoria de la expresividad de ese conflicto capital-trabajo a través de las organizaciones propias de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que decía, lo que dice entre líneas el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Eso fue hace 160 años. Oh. Por Dios, pasó Bernardino Rivadavia y dijo: esto atrasa, muchachos, es demasiado. Pero atrasa, está volviendo a un formato de Estado que ya no existe. Vos fijate qué hay en esto. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. ¿Qué niego? Otras formas de representación, que ya no son ni siquiera los sindicatos, son las ONG, son las organizaciones sociales, que no solamente las sindicales. Porque dentro del proyecto también se habla de eliminar la figura del sindicato único, ¿no? De los sindicatos que centralizan todas las negociaciones. No existe, Esper, no existe el sindicato único. En la Argentina existe la representación unificada del interés colectivo. Es decir, que pueden haber 2, 3, 10 sindicatos, pero uno representa el interés colectivo. ¿Cuál es? El sindicato más representativo, el que mayor cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes tiene. Y eso lo eligen los propios trabajadores. Esper dice también en el proyecto, hay que eliminar la afiliación obligatoria. Bruto, no eso existe. Lo podría decir mi tío Lito, mi tía No existe. Margarita. No existe porque si no hubiese tenido que hubiese venido alguien a afiliarme al sindicato de comercio y no pasó nunca, fui yo a afiliarme. ¿Hasta qué punto son brutos y hasta qué punto se hacen los pelotudos? Qué buena pregunta. No les interesa dejar de ser brutos. Es la impunidad del que manda, es la impunidad del que cree que se lleva todo puesto. Es la impunidad del que siempre tuvo la suerte a favor. Con cartas marcadas todos nos hacemos los guapos. Nada, es eso. Desprecian profundamente la política como forma de construcción social, como forma de construir la representación político-social. Desprecian obviamente profundamente la construcción político-sindical, que hay otras formas de representar a la sociedad, que la sociedad no es homogénea, sino que al interior de la sociedad puede haber hegemonías y contrahegemonías, que una sociedad claramente se da en el marco de un pluralismo conflictual. Esto quiere negar. Hay una sola forma de ver la realidad, la nuestra. Esto nos está diciendo Esper. O sea, esencialmente es una prepoteada de los sectores que hablan a través de él. Claramente, pasa que Esper o Milei no son peligrosos por el 6%, 7% de los votos que tengan. Son peligrosos en la medida que hoy por hoy construyen agenda. Claro. Este es el tema. El tema no es la cantidad de diputados que tienen. A ver, ¿qué dificultad puede haber entre el 64.1% de votos que tuvo la derecha en la ciudad de Buenos Aires y el 65% que tuvo hace 4 años? Simplemente que ahora tienen una colectora que se llama La Libertad Retrocede y que simplemente está hablando con un lenguaje mucho más clarito para la ultraderecha. Soy fascista y me gusta hacerlo, está diciendo.
Qué jodido, por amor de Dios. Yo me siento como que ya estamos en los discursos previos a la década del 30 en Alemania, porque a veces escucho cosas, o como lo que pasó con Milei, que un tipo saca un arma en medio de una manifestación colectiva, y yo digo, por amor de Dios, ¿cómo están corriendo el estándar de lo normal hacia la derecha? Es que esta es la función de estos grupos. Esta es la función de estos grupos. A ver, no una representación cuantitativa, una representación cualitativa que está corriéndonos los márgenes de la tolerancia, está incendiando el pacto democrático. Es decir, lo que estás diciendo vos, lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Yo jamás entendí cómo podría haber sido, cómo fue la sociedad pre-hitleriana, y la estamos viendo en estamos muchos lugares. viviendo. Estamos viviendo esa sociedad, y una sociedad que parte de la negación del otro, parte de la negación de la humanidad del otro. En la Argentina lo hemos vivido durante muchas décadas, esto de negar la humanidad del otro. Si es peronista, si es militante sindical, si es militante político vinculado con lo social, le niego su humanidad. Nadie que no sea corrupto, delincuente, una suerte de terrorista político puede sino dedicarse a esto y formar parte de determinado alineamiento político sindical. Durante décadas nos negaron nuestra propia humanidad. Hoy lo estamos viendo como un discurso recurrente, cotidiano, y que impúdicamente, a plena luz del día, algunos lo exhiben como recaudador de votos. Bueno, Luis, le agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros. La verdad me deja bastante preocupado por todo lo que hemos hablado hoy, pero bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación que tuvo con nosotros. No, por favor, y como siempre agradecido que me llamen. Escuchamos a Luis Roa, abogado de los y las trabajadoras. Lo escuchaste por El Mero Fondo en la 96.1 Radio Atilra.